y bienvenidos a una nueva edición de Entre la Vida y la Música. Mi nombre es Romina Leal y aquí con mi profesor de piano, el músico Arturo Estanislao, les damos la bienvenida. Arturo, a este capítulo número 8 ya. Estamos ya en el número 8, exactamente, este podcast que va cada vez creciendo y es interesante porque es muy interesante el hecho de observar cómo los temas que vamos tratando, que pudieran parecer como cosas, digamos, como desconectadas o temas puntuales en Aisladas. sí, tienen como una línea. Yo creo que aquellos que van siguiendo, y los invitamos a aquellos que quizás si lo están conociendo ahora, vayan a los capítulos anteriores porque van a ver cómo todos estos temas se tocan y hay como una línea quizás, digamos, que podemos trazar y que nos permite unir todas estas reflexiones, ¿no? ¿Sabés qué me gusta igual? De que hay, como decís, una línea que une a todo, pero a la vez puedes ver el capítulo 2, después el 5, después el primero. O sea, no hay un orden cronológico que si no lo sigas, si no sigas 1, 2, 3, 4 los capítulos, te vayas a perder. Puedes ver cualquier capítulo, ¿no? O sea, es como ver, no sé, un unitario o Black Mirror. Es como cada capítulo empieza y Sí. termina, pero tiene una secuencia en sí. Claro, exactamente. Bueno, sí, no es necesario, digamos, seguir ese orden cronológico, pero digo como que los temas siempre resuenan unos con otros para utilizar una terminología musical, ¿no? Y es interesante porque yo a veces cuando estoy pensando un poquito lo que vamos a hablar, digo, bueno, esto podría conectar con esto que vivimos, o esto Ujú. podría abrir pie a otra cosa que lo haremos más adelante, así que en ese sentido también es lindo como con el transcurrir del podcast y de los episodios se empieza a tomar esa forma, ¿no? Y Empieza a queda ver. mucho en el tintero siempre, o Y sea, en cada siempre, programa siempre estamos, y esto lo vamos a retomar y lo vamos a retomar, y ahí vamos, porque, o sea, esta primera temporada decidimos que va a tener alrededor de 12 capítulos, o sea, que ya estamos un poquito más adelante de la mitad, nos quedan poquitos programas, así que hay que elegir muy bien los temas, pero hablemos del tema de hoy, que me bueno, encanta, que nos encanta. bueno, el tema de hoy es un tema que a mí me viene, digamos, como que me tiene apasionado y también, digamos, es algo sobre lo que he reflexionado tantísimo tiempo porque, claro, nosotros, digamos, en el espacio de las clases con los alumnos, siempre el introducir el tema de la lectura musical o del pentagrama es central, ¿no? Es crucial, ¿no? Y yo siempre digo que cualquier persona tarde o temprano cae en eso. Habrá algunos que Mm. se los acercamos en la primera clase u otros será en el segundo año, pero todos tarde o temprano llegan a eso. Por una cuestión que yo creo central que es ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la Mm. importancia de la partitura del pentagrama, del hecho de leer música? ¿Y por qué yo Porque digo hay que es gente un... Sí, rebelde, dicho esto, hay gente que es como que, no, yo no quiero, yo soy músico y toco y todo es intuitivo. Hay gente que se rebela ante el aprendizaje formal del pentagrama. exactamente. Y ese es uno de los temas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué habría, digamos, como una división que se da Ujú. como, casi podría decirse como un reino, ¿no?, natural entre los que leen música y los que no, ¿no? Y en el La fondo también grieta. hay una grieta entre los músicos, entre el que lee música y el que no lee música, totalmente. Y uno se preguntaría por qué o cuáles serían los fundamentos de uno o de otro lado para que se genere esa división. E inclusive hay una división también entre las personas que no tocan un instrumento. También el mundo se divide entre los que pueden entender un pentagrama y los que no, ¿no? Entonces, Mm. hay sobre eso, como siempre, y como otras tantas cosas que tocamos en este podcast, mitos creados alrededor de eso, prejuicios, ideas que también generan esta división, ¿no? O esta grieta entre los que leen y los que no leen música, ¿no? Ahora Pero me bien, encanta este segmento de los desmistificadores. sí, derribando mitos en relación con elementos, sí, total, pero porque fuera de broma que está lleno. Y aparte, ¿por qué? Porque, digo, esto de los mitos, ¿de dónde viene? Del hecho de que, claro, cualquier persona que vos hablas y que no tiene entrenamiento o formación musical, sin embargo, tiene ideas o preconceptos sobre eso, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, a mí me gustaría hablar un poquito de qué es o qué nosotros llamamos o qué entendemos por el pentagrama, qué implicancias tiene y después ir a estos mitos o estas ideas o estas concepciones sobre por qué es importante, por qué debiera o no uno aprender a leer música y qué obtiene o qué ganancia tiene si lo hace, ¿no? Ajá. Pero vamos entonces un poquito primero como a lo básico, ¿no? ¿Qué es un Vamos. pentagrama? Y yo siempre digo que un pentagrama o una partitura, ¿no? Es una representación visual, gráfica de la música. Y Sí. esto es muy interesante porque ya me permite a mí hacer una diferenciación. O sea, el pentagrama no es la música, es una representación de un fenómeno
que la música como fenómeno sonoro es algo casi, bueno, inmaterial, intangible, invisible. O sea, Claro. nosotros, la música nos llega, ¿no? O viaja en el espacio en el que estamos y nos impacta, pero todo ese proceso y qué es lo que pasa es realmente bastante misterioso. Sabemos Mm, por la física que existe una frecuencia, vibraciones. una vibración en un cuerpo elástico que al entrar en el oído, es decir, tenemos como toda una explicación científica y física, ¿no? Ujú. De lo que realmente sucede, pero a los fines prácticos de lo que es para nosotros es algo misterioso. Pongo Sí. play y de un parlante sale algo que me conmueve, o de un instrumento, o de una persona, etcétera, ¿no? Pero Sí, porque entonces, otras cosas vibran también, no sé, un elástico, cosas que vibran y no emiten, o sea, o no nos generan todas estas cosas que nos genera la música. claro, ¿no? Exactamente. Entonces, partamos de la base de que un pentagrama como una representación visual, bueno, ya es una representación. O sea, Mm, no es la propia música. Y aquí conecta con algo que nosotros habíamos estado hablando en capítulos anteriores, que es la idea de, bueno, nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, entendemos que la música puede tener un formato que es la grabación, en la que sí, yo puedo poner el disco, el CD, la reproducción Spotify y que salga la música ahí, ¿no? Y esa sería como una fuente, ¿no? Un soporte de información como directo, o sea, encierra, digamos, el fenómeno. Ahora ya cuando pasamos a un pentagrama vemos que eso no es así. O sea, como es una representación, trata de reflejar de una manera visual, ¿no? Algo que en algún sentido no es un fenómeno visual, ¿no? claro. Entonces, la partitura es, por un lado, un soporte de información, me transmite una información, pero a partir de representar visualmente algo que no es de naturaleza visual. Y entonces acá ya entramos en un tema muy interesante, que es que hay una brecha entre lo que yo miro, ¿no? O veo escrito, dibujado, esas negras y blancas y corcheas y Sí. líneas y espacios, y lo que es realmente el fenómeno sonoro, ¿no? Y esta brecha es precisamente la que atraviesa el intérprete. El intérprete es aquel que dice, bueno, tengo toda esta información la tengo que ordenar de una manera coherente y que tenga un sentido, y con todo eso puedo hacer música. Pero fíjate que la partitura como medio, como soporte, ya pone al intérprete como un intermediario necesario, ¿no? Que la Claro. grabación no. Así, bueno, Me haces acordar mucho el capítulo este que hablábamos de lo importante que fue la grabación, ¿no? Y el comienzo y el cambio que fue para la música, pero que es de alguna manera, y lo conversábamos en ese capítulo, una especie de pregrabación, ¿no? Como que de la forma en la que antes se podía como que esparcir una canción. Y de la es manera, lo que decís, a partir de la grabación no necesitas una partitura porque, claro, lo escuchás y si tenés buen oído y tenés un instrumento y lo sacás de oído, de alguna manera se percibe como si no fuese necesario ya claro, saber un exactamente. lenguaje musical. Exactamente. Fíjate que en algún sentido el hecho de que la grabación sea un soporte que es directo elimina la intermediación de alguien que tiene que codificar esa información para llegar a la música. Por lo tanto, entonces ya las partituras establecen algo interesante, que es que o hay un intérprete o no hay música, no deja más que ser garabatos en un papel, ¿no? Claro. Entonces ya Hormigas, para el que no sabe. Todo el que hormiguitas, se ha exactamente. enfrentado la Claro, vos decís primera que no vez. sé, hay cosas ahí dibujadas, símbolos que no entiendo, cosas extrañas. Bueno, necesito un músico para que eso se convierta en música. Entonces, desde el punto de vista de este sistema de representación visual, ya requiere primero de alguien que decodifique el mensaje, ¿no? Pensemos la Claro, Voyager, ¿no? como... O sea, alguien que decodifique el mensaje, y también la idea entonces de que hay una brecha entre lo que vemos escrito en el papel y lo que es realmente la música, ¿no? Esto entonces plantea, digamos, como una dinámica muy interesante, porque en el fondo empieza, digamos, a proponer ciertas realidades, ¿no? ¿En cuanto a qué? A que nosotros como músicos tenemos que hilvanar encontrar el sentido de eso. Que cuando nosotros escuchamos una grabación, en algún sentido eso ya está dado. O sea, el sentido ya se lo dio el que estaba cantando, La interpretando. interpretación. Es Claro, todo que eso, de verdad todo exacto. eso me recuerda a ese otro capítulo del que hablamos, ¿no? Porque sí, lo que decía, un músico que escucha una canción y tiene buen oído y tiene un instrumento, pudiese sacarla, pero saca la canción
interpretada ya por alguien. Claro. Y ahí es donde te perdés de tu propia interpretación, que es de lo que estábamos conversando en ese capítulo, ¿no? En cambio, una partitura es como algo fiel y fidedigno a lo que podés confiar y a lo que le puede agregar el intérprete, cada uno individualmente, su impronta, diferente a reproducir lo que ya alguien ha decidido. Exactamente, es que fíjate la idea de reproducción, hablamos de reproducir un disco, ¿no? Bueno, en algún sentido en la partitura no hay reproducción, hay interpretación, ¿no? O sea, no puedo ponerle play a la partitura y que salga la música. Y si uno hace ese experimento, vos sabés que existen hoy programas, software, que te permite vos escribir una partitura y el programa, si vos pones play, la reproduce. Tal cual. O sea, y podés, es muy interesante los software hoy en día de notación musical. Para aquellos que quieren indagar, Finale, Sibelius son los dos más conocidos, más profesionales. Bueno, en ellos vos podés escribir notas, ¿no? Y pones play y el programa las reproduce leyendo lo que nosotros sabemos de cómo leemos música. Ahora, podríamos hacer alguna vez ese experimento, ¿eh? Lo dejamos para un capítulo. Sí. O sea, compartir un poco cómo sería poner play, ¿no? En el Finale y que toque X música que está ahí escrita. Si uno hace el experimento, y lo vamos a hacer, vas a descubrir algo. No hay nada más antimusical que ese resultado. Claro, porque está carente de un ser humano. Exacto. De un ejecutor, y aparte, de una interpretación. Y aparte, por ejemplo, la máquina lo interpreta como un robot, en el que dice, bueno, estas son divisiones matemáticas. Por ejemplo, en donde se nota mucho es en el ritmo. ¿Por qué? Porque después alguna vez hablaremos, las figuras musicales presuponen proporciones en las que, bueno, esto dura la mitad que esto dura un cuarto que esto otro. O sea, las figuras rítmicas, las negras, blancas, las corcheas, presuponen divisiones matemáticas de unidades que cuando un músico las toca no son matemáticas exactas, precisas, el tiempo no es isócrono en la música, implica algo orgánico que la máquina no puede hacer. La máquina lo lee exactamente como la división a la mitad, ¿no? Y entonces el resultado es la cosa más fría que existe. Es una cosa tremendamente antimusical, ¿no? Entonces de repente ya descubrimos que aún siguiendo en lo absolutamente literal el sistema que nosotros utilizamos para leer música, si eso se lo damos a una máquina, eso no nos da la mejor interpretación, la mejor versión. Al contrario, nos da algo que es muy pobre. Y que uno dice, esto se nota que es una máquina, que no hay un ser humano, digamos, tocando esto, ¿no? Ahí ya vemos un aspecto interesante de cómo aún una lectura, podríamos decir, perfecta del pentagrama, no me da una interpretación perfecta. Claro. El componente humano está ahí, ¿no? Necesario para que eso cobre vida, ¿no? Y entonces ahí ya vemos un aspecto interesante, que es que el pentagrama no es un sistema perfecto. Tengo noticias para aquellos que han idealizado y creen que la música es como algo en el que todo está en su lugar y que el compositor dejó dicho todo y por lo tanto no hay mucho que hacer sobre eso más que reproducirlo. Bueno, tengo noticias. El pentagrama es un sistema imperfecto en cuanto a que como representación visual, pero también en cómo ordena los elementos en el tiempo, descubrimos que hay un aspecto que no puede ser reducido. Hay algo que requiere, ¿no?, de lo humano, y decíamos esta idea de la interpretación, ¿no?, de darle sentido. Es muy interesante, algún día podríamos indagar un poquito más en detalle algunos ejemplos de esto, o sea, de cómo podríamos, vamos a hacerlo, lo dejo como una idea, abrir el Finale, escribir notas y cómo lo tocaría yo si lo leyera, y cómo lo toca la máquina cuando lo interpreta, y dónde estaría la limitación del pentagrama como sistema, ¿no? Tal cual, es que me lo imagino como actriz, Arturo, ¿no? Como que imagínate que ante un guión una computadora cree dos personajes así como, ¿no?, computarizados y digan textos a tal cual al punto y la coma. Bueno, como lo hace Siri, como lo hacen, ¿no?, los teléfonos cuando los pones a leer un mensaje y se escucha, hola, dice tu mamá que... ¿no? Bueno, fíjate que sería como decir, bueno, vamos a representar una obra de teatro en que todos los actores los hace Siri con sus voces y inteligencia artificial de Google. Quizás puede ser algo coherente, pero nadie encontraría en eso, ¿no? Bueno, habría que hacer el experimento, pero yo creo que nadie encontraría en eso un valor artístico, estético, en el que dice, ¿para qué actores si tengo a Siri que me los hace a todos y perfectos? Y nadie se equivoca en el texto, y nadie entra una coma más tarde, y no hay, o sea, ¿no? En algún sentido pero podría... Sí. La interpretación. Pero la interpretación está muerto, ¿no?
¿no? No está vivo, Claro. ¿no? Bueno, algo así sucede, digamos, con la interpretación musical en relación con el pentagrama, que decíamos entonces no es un sistema perfecto, ¿no? Sí, qué No es guau. un sistema perfecto, requiere del intérprete y, decíamos, también es una representación visual de un fenómeno que no es visual. Aquí estoy empezando por, parecería como todas las contras, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tiene en contra, no? O sea, bueno, parecería que estoy dando razones por las cuales no leer música o no aprender a leer Claro. música. Sin Es embargo, como más bien al revés, es como cuando nosotros lo conversábamos en nuestro podcast privado, cuando uno tiene que dar una devolución del trabajo de otro artista y empieza por lo bueno porque hay un montón de no, yo cosas voy a malas. empezar por lo malo, pero Y si fíjate que empezamos por lo malo es porque hay un montón de bueno, digo, lo que por viene. supuesto, ¿no? Exactamente. Pero empezamos, exactamente. Pero empezamos con lo malo, pero fíjate que ya en lo malo hay algo bueno también, porque ya vemos que lo humano y la necesidad del intérprete y poner, digamos, una persona a decodificar eso, bueno, también en algún sentido le estaría aportando, ¿no? Le estaría Claro. aportando mucho. Yo aquí me permito hacer una pequeña digresión y contar una anécdota que a mí me parece maravillosa. Ante una sonata de piano de un compositor ruso, Sergei Prokofiev, él escribe la sonata, se la dedica a un gran pianista ruso, Sviatoslav Richter, y Richter va a hacer el estreno mundial de la obra. No recuerdo ahora si era la sonata número 5, número 7, ahí después entraremos, invito a los musicólogos a que den la nota exacta. Es interesante que entonces Prokofiev escribe la obra, se la manda por correo a Richter, ¿no? Ellos no tienen contacto, y él la estrena y Prokofiev va al concierto, ¿no? El compositor va al estreno. Y entonces es interesante porque cuando termina la ejecución, se le acerca un periodista y le dice, maestro, maestro, ¿qué le ha parecido la interpretación? ¿No? Sí. Y es muy interesante porque Prokofiev dice, bueno, ha sido algo extraordinario, maravilloso. Dice, la verdad que por momentos yo no sentía que era mi propia obra, ¿no? Es como que él encontró que lo que Richter había interpretado de su música era algo hasta distinto a lo que él entendía, pero que eso no era una traición o un error del intérprete, sino al contrario, que había podido ver en eso más de lo que él había imaginado, ¿no? Entonces Claro. él dice, la interpretación fue sublime, ¿no? Por momentos yo sentía que no estaba escuchando mi obra, ¿no? Qué Ahora, hermoso. si uno lo piensa, es impresionante porque es la idea de que el compositor puede escribir música, que para él puede tener un sentido, una lógica, ¿no? Una razón por la cual él la escribió de esa manera, pero en el momento en que se la da al intérprete, eso ya puede cobrar o tomar carices, dimensiones, recorridos, que hasta pueden ser superiores a lo que el propio compositor imaginó de esa música, Mm. ¿no? Eso es interesantísimo porque presupone entonces la idea de que una obra no es como un hecho cerrado y que simplemente uno la reproduciría como si pusiera play y bueno, y empieza y termina. O sea, no es que Richter es simplemente el pianista que pone play y toca de la primera nota a la última, sino que es capaz de encontrar en eso un sentido que ni siquiera el propio creador hubiera imaginado o lo hubiera Y hay un, imaginado de esa manera. claro, y hay un tercer también proceso cuando esa música que alguien escribió, que alguien interpretó, llega a distintos oídos y para cada uno, de alguna manera también significa, o sea, si la canción diga el amor es amar, y para vos, para mí, para cada uno que la escuche, tiene como su propia interpretación, y la letra es la misma, el intérprete es el Bueno, mismo, y en cada uno, es que eso ¿no? siempre es inevitable. Fíjate que la interpretación del público no, Infinita. siempre existe, pero habría, digamos, el compositor, la obra, el intérprete, ¿no? O sea, es como que agrega como una arista, ¿no? Sí. Nueva y que de repente inclusive permite, digamos, como otras miradas sobre eso. Que una grabación no, porque si yo quiero Imagine de Lennon y pongo a Lennon, siempre voy a obtener lo mismo. O sea, si es la misma grabación, obviamente podré Claro. buscar a ver si hay otra grabación de Lennon, si lo grabó y a ver si en esa otra él mismo propuso algo diferente. Pero en algún sentido de eso, ya tengo solo eso. Es algo Mm, cerrado. En algún sentido, con una partitura es algo abierto, ¿no? sí. Por eso digo que eso que podría parecer una limitación, ya vemos que en el fondo abre todo un campo y una dimensión, ¿no? Dentro de la música
¿no? Que otro soporte que no es la partitura no habilitaría. Por ejemplo, un disco, una grabación, ¿no? Ahora hablábamos de estos elementos, ¿no? Particulares de las limitaciones, podríamos decir, del pentagrama. Ahora bien, podemos entonces empezar a decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es el sentido? Y sobre todo la pregunta sería, ¿cuál es el sentido hoy? Porque fíjate que uno podría decir, bueno, el sentido por el cual los compositores hasta el siglo XX escribían música es porque era la única manera de que esa música sobreviviera el paso del tiempo. Claro. O sea, se muere Beethoven, se muere la idea que tenía él, bueno, no hay más obra, entonces dice, bueno, la escribo porque si no todo esto, o esto que decíamos, la capacidad de que viaje, es decir, bueno, envío mis partituras y la música puede ser conocida y viajar, ¿no? A pesar de que yo no me puedo trasladar, ¿no? a ese espacio físico, ¿no? Y hay como una idea muy grande, lo hemos conversado apenitas, pero en algún capítulo también de la trascendencia, que es mucho eso. La idea de que uno deja, hay un legado, ¿no? O hay una tradición en la cual uno hace como su aporte y queda ahí y eso marca, sí, la continuidad en la historia de la música. Eso también es muy fuerte, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, como los compositores no tenían otro soporte, claro, era escribir o que se muriera con ellos, ¿no? Claro. Y entonces uno podría decir, bueno, pero hoy ya eso no es necesario, ¿sí? Si yo hoy puedo grabar, puedo agarrar una melodía y grabarla hasta con mi celular, ¿para qué escribirla? ¿Cuál sería el sentido de ese? Ahora la música puede sobrevivir, ¿no? En otros soportes, ¿no? Sí. Y acá entramos en un tema que es a donde yo quiero llegar, que es que el pentagrama, al ser una representación visual del fenómeno, lo que me permite es interactuar con él de una manera mucho más rica y profunda que solo si lo hago a través de la audición. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos seres netamente visuales, o sea, comprendemos la realidad sobre todo a partir de lo que vemos, ¿no? Más que cualquier otro sentido, ¿no? O sea, más que el tacto, más que el olfato, más que la audición, lo que vemos es lo que nos permite comprender e interactuar, ¿no? Con el mundo. Si yo puedo ver la música, en algún sentido lo que puedo es ver relaciones que muchas veces escuchándolas no las puedo percibir, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, un pentagrama que me permite a mí decir, hay una idea musical que va de aquí a aquí. Puedo ver, esto es una sección. Y acá ahora aparece algo nuevo. Claro, y estos 4 compases entonces son la respuesta de estos 4. Entonces, claro, cuando la melodía de este instrumento hace esto, el otro instrumento, ¿no? O sea, es decir, me permite ordenar los elementos a partir de este patrón visual que me permite descubrir relaciones que si no las representara visualmente me sería muy difícil de verlas. Sobre todo cuestiones que tienen que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque como la música es un arte que se sucede en el tiempo y el tiempo tiene esta naturaleza fluida y escurridiza, claro, vos no podés decir voy a agarrar este minuto de música y voy a atarlo como si fuera un paquete. Es como algo que pasa, ya un segundo después ya empezó. Ahora, en el papel vos lo ves todo como congelado. O sea, puedes decir, este acorde está acá. Claro, ¿y qué notas son? Son estas notas de aquí. Qué interesante. Claro, una idea de continuidad y como de actos, me lo imagino yo, ¿no? Cuando leo un libreto, de como esto pasa en el acto 1, acto, ¿no? De alguna manera eso sucede. Cuando nosotros escribimos música, todo eso está ahí, todo lo podemos ver, ¿no? Entonces yo puedo ver, cómo en el fondo esta melodía son las mismas notas que esta, pero cambia solo esto último. Cómo en realidad tomó el mismo patrón de notas, pero en cambio de hacerlo ascendente, ahora lo hizo descendente, ¿no? Es decir, cambia la armonía y puedo ver los cambios. A este compás, esta armonía, a este compás, este otro, ¿no? Es decir, la representación visual, ¿no? Lo que me permite es una comprensión, en algún sentido, más íntima y más profunda del fenómeno sonoro. ¿Por qué? Porque si nosotros solo comprendemos la música a partir de nuestro oído, nos encontramos con algo, que es cuando queremos hacer música, ¿no? Cuando la escuchamos solo la comprendemos con el oído. Sí. Bueno, también con el corazón y con el espíritu, sí, ¿no? Con los sentimientos. Con todo lo que uno es, ¿no? Pero quiere decir que cuando hacemos música, comprenderla solo con nuestro oído encontraría una limitación, que es nuestro propio oído. O sea,
nuestro oído no es perfecto. Hay cosas Claro. que hablábamos del entrenamiento auditivo. Un oído necesita entrenarse para ser capaz de percibir muchas cosas. Que cuando yo las veo en el papel las puedo. Ah, este acorde que tiene 70 millones de notas y que me encanta, ¿no? Claro, si yo lo escucho y no tengo un entrenamiento auditivo muy profundo, escucho un bloque que tiene un color, un sabor, ¿no? Una impronta, ¿no? Esto vamos a referir a la audiencia, que vean el capítulo también de oído absoluto. Cuando hablábamos del oído absoluto, del oído relativo y el entrenamiento auditivo, ¿no? Pero fíjate entonces, yo tengo esto. Claro, si mi oído es bueno, quizás pueda percibir y decir, eso parece un acorde que tiene una séptima, hay algún color extra, etc. Pero puedo percibirlo como algo que puedo decir, ay, ¿cómo me gusta este acorde? Me gusta, no sé bien. Ahora, si yo lo puedo ver en el pentagrama, Ajá. do, mi, sol, si, sol, si, re, el fa sostenido. Mirá qué interesante, claro, porque ese fa sostenido con este do es una cuarta aumentada y entonces o sea, hay un montón de relaciones que yo puedo, digamos, establecer a partir de poder haberlo visto, ¿no? En cada uno de esos elementos representados, ¿no? Ahora, vamos a decir, bueno, pero los puntitos en las líneas y en los espacios, ¿explican lo misterioso de este acorde? Por supuesto que no, pero verlos me permite a mí analizarlo, entenderlo, ¿no? Reproducirlo, jugar con él, ¿no? Es decir, insisto en esta idea de que la partitura como representación gráfica me permite ver más a veces de lo que mi oído puede escuchar. Claro. Y Estaba ahí es donde, pensando, sí. esto que me asocié con esto de la vibración, lo de los colores, que también lo habíamos hablado en ese capítulo, de si es lo mismo, suponte, pensar en rojo que ver rojo, ¿no? Como, o sea, como que estos como procesos del cerebro para entender las cosas. O sea, no es lo mismo, sería como que pensar en rojo sería como escuchar música y ver es totalmente Podría, diferente la experiencia. podría trazarse una analogía. Es que es cierto, es muy interesante lo que te pasa a vos cuando has estudiado una pieza y has leído una por una todas sus notas. Nunca la volvés a escuchar igual. Nunca. Claro. Es Las muy puedes importante. reconocer. Es como que cada elemento está ahí, vos sabés qué rol está cumpliendo y sabés lo que viene y qué viene antes, y hasta el mínimo detalle, hasta a la mínima coma, vos la has visto, la has pensado, la has analizado, has visto su relación con todo lo demás. Entonces yo Claro. siempre descubro que yo puedo decir, y esto puede ser una afirmación bastante contundente lo que voy a decir ahora, pero yo creo que la música que yo realmente más puedo decir que la conozco es solo aquella que yo me senté a estudiarla y la pude ver, ¿no? En el pentagrama y ejecutarla. Es como que habría una división entre la música que he escuchado pero nunca estudié, o que he escuchado y que nunca leí el pentagrama y lo he analizado, y aquella que sí, ¿no? Cambia Y que, radicalmente el lugar y por lo tanto también la experiencia y el placer y el goce claro, que produce, porque en el fondo, siempre cuando hablamos cuestiones que hacen al conocimiento, se puede caer en la errónea interpretación de que el conocimiento sería como una cuestión virtuosa, que bueno es conocer, ¿no? Qué útil me puede llegar a ser en la vida tener este conocimiento, qué sí, estatus me puede dar ese conocimiento. Pero en última instancia, el conocimiento de una disciplina artística siempre está en pos de aumentar el goce, claro. de aumentar el disfrute, de que la experiencia que te produce esa música puede llevarse a niveles mucho más profundos. Ese es el sentido de estudiar la música. No de poder Claro. decir, ay, yo sí sé leer el pentagrama, eso es un sol. ¿Qué importa eso? ¿No? Si en el Sí. fondo no es algo que después enriquece lo que vos haces o lo que vos escuchás. Y mi mente no para de trazar analogías, ¿no? Porque, o sea, la verdad es que siempre pienso eso, ¿no? Cuando uno va a hacer visitas turísticas en ciudades y esto es una piedra, y si uno pasa es una piedra, pero si esa piedra San Martín se paró y dijo esto, ¿no? A los que lo seguían para cruzar los Andes, tiene otro sentido ver esa piedra. O sea, Es pero si que uno no sabe, es una piedra como cualquier otra, como el Principito, ¿no? Bueno, es que totalmente es así, porque el contexto, o sea, el conocimiento que te da un contexto
y una serie de relaciones que podés trazar, que si no lo tenés, como decís vos, es una piedra. Ah, esto es un acorde. Ahora cuando decís, ah, no, pero un momento, ¿por qué tiene? Mira qué interesante, que tiene la séptima y la novena, ahí está, oncena, entonces ya decís, ah, momento, mira este acorde, cómo funciona, qué color tiene, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumple dentro de lo que yo estoy tocando, ¿no? Pero digo entonces, ¿no? Volviendo a esta idea del pentagrama, que Sí. el pentagrama como representación visual me permite comprender relaciones que a mi oído se le escapan, o que mi oído percibe a veces de manera quizás secundaria o inconsciente, pero que al Ujú. verlo en el papel lo vuelvo consciente. Y eso me da un dominio, un control, un conocimiento y por lo tanto un goce completamente distinto de la música. Es como el vino, ¿no? Igual que el ejemplo de la piedra, cuando uno toma un vino y no tiene idea de nada, es un vino. Pero si te dicen, este vino se cosecha aquí, se hace, tiene otro sentido tomarse esa copa. Bueno, es eso, y la El partitura eso lo disfrute. genera. Claro, y la partitura lo genera simplemente por hacer la representación visual y por yo poder establecer eso ahí, ¿no? Claro. Por lo tanto, entonces, el sentido de aprender a leer música es porque en esa representación, que no es la música, Sí. se revelan cosas de la música, ¿no? Que cambian totalmente tu experiencia. Esto es muy interesante y yo esto lo he comprobado, ¿no? No solo en mí, sino en los alumnos. Hay algo interesante que empieza a pasar. El alumno empieza a ver el pentagrama y empieza a él mismo trazar las relaciones. Ah, claro, esto es lo mismo que esto. Ah, claro, acá. Y entonces ya empieza a escuchar esa música de otra manera y empieza a captar, ya, mira qué interesante esta melodía. Claro, cómo esto se relaciona con esto otro. En el fondo, no hay mejor manera que agrandar, o sea, no hay mejor forma para agrandar la admiración que uno tiene de un músico Mm. que leerlo o analizarlo. Porque es como que cuando vos haces eso, decís, "Ah, mira, este tipo es un genio, ¿no? O sea, mira, yo creía que era genial, pero ahora que lo miro de cerca es más grande todavía, ¿no? A mí me pasa eso continuamente, continuamente. Sí. Y yo digo, yo amo a Bach, y de repente leo una cosa y la analizo y la miro y la interpreto y digo, esto es, no puede ser, esto. O sea, es infinitamente superior a lo que yo creía que era, ¿no? Pero entonces... Te y la imagino si existiesen los apuntes de Bach, Arturo y sí, estaría desesperado. bueno, sí, ¿Te imaginas claro. el tipo sus apuntes por ver cómo llegó a escribir eso? O Y sea, bueno, sería es súper que eso interesante. sería Es como leer un interesantísimo. libro de un escritor que fue tachando, ¿no? O qué Bueno, remarca un a escritor de su... veces, vos sabés que a veces se ha hecho eso. Hay investigaciones que hacen musicólogos en el que miran los manuscritos y a veces pueden ver distintas copias, tratar de rastrear el proceso creativo. Es misterioso. Claro, Si vos me preguntás hermoso. cómo es que no lo sabemos si es un misterio, y yo creo que aún teniendo los apuntes seguiría siendo un misterio, ¿por qué? Pero eso en todo caso abre puerta a otra cosa. Pero decía entonces, ¿no? El valor del pentagrama en relación con eso, ¿no? Con esa manera distinta ante la cual me para frente al fenómeno musical. Y que si yo solo me quedo con el oído, no lo tengo. Que no quiere decir que lo que nosotros percibimos con el oído también es un orden importantísimo y de hecho es el orden definitivo del acto musical, lo que Claro. escuchamos de él. Pero cuando vos lo atravesás por ese tamiz de la escritura, del papel, aparecen relaciones que hubiera sido imposible de ver. Y acá entramos con otro beneficio. Porque esto podría ser en relación con ideas, digamos, como de carácter general de cómo comprendemos la música. Ujú, Ahora bien, para una persona que quiere tocar un instrumento y hacer música, sea de manera profesional y sea de manera amateur, ujú. el pentagrama es una herramienta maravillosa para estudiar. Claro. Porque uno podría creer, ay no, pero aprender a leer música, ay no, sí. Pero después, cuando vos tenés esa herramienta, aprender una pieza nueva, una canción nueva, se vuelve un proceso mucho más rápido, mucho más fluido, en el que vos, producto de ver esas relaciones, voy a estudiar este pasaje, no, voy a ver solo el salto de este acorde, este otro, no, a ver, voy a tomar la primera parte que va de acá a acá y me voy a concentrar en esto que es lo que me cuesta. Es decir, como método de estudio y de abordaje, nada mejor que el papel. Obvio, Nada porque mejor uno que lo lo que el puede papel. desarmar y desestructurar. Es Y igual, ver sí, que el proceso de lectura de las palabras, ¿no? Y, o sea, uno puede totalmente. hablar sin saber leer ni escribir.
Totalmente. Es muy similar y después vamos a tocar esto porque tiene Ujú. mucho que ver con la escritura musical, tiene también que ver con algo de lo que es el proceso de la escritura. O sea, Claro, o sea, hay un cambio en la civilización de la humanidad cuando la escritura, digamos, es como un salto evolutivo y en la claro. música también. Pero bueno, antes de seguir con eso, quiero decir, esta idea de que cómo estudiar o aprender una pieza nueva, una canción. Y pensémoslo en términos de una persona totalmente amateur. Siglo XXI, YouTube, acá hay un tutorial que me muestran las notitas que caen sobre las teclas. Uy, entonces quiere decir que sirve. Entonces uno diría, bueno, fantástico, puedo ver un pianito que se toca y que me enciende las luces de las teclas donde tengo que tocar. ¿Para qué aprenderme a leer música? Eso seguramente debe ser mucho más difícil con esto. Sin embargo, cuando uno aprende a leer música, el proceso es infinitamente más rápido que cualquier tutorial. Es muy interesante porque a veces los alumnos me dicen, ay, queremos hacer esto y encontré esta versión en internet de tal video que me gusta, alguien que... Y entonces a veces se da la gracia de que la persona no solo que tiene el tutorial en el que explica nota a nota, sino que aparte pone un pentagrama. Lo sé Mm, que cuando es así, yo ni me gasto en ver el tutorial de 1 hora y media. Agarro el pentagrama y es automático. Es como, claro. fa la do, esto es un fa con un fa. Listo. Ahora, si yo tengo que poner play y esperar todo el video hasta que toque eso y que explique qué notas, en algún sentido, eso que parece más simple, como proceso es enormemente más engorroso, más largo, más complejo. O sea, que en el fondo aprender a leer música te da la posibilidad de ganar un tiempo precioso cuando querés tocar esa música, porque no hay sistema más rápido y eficiente y directo que el pentagrama. Y por eso ha subsistido la cantidad de siglos, ¿no? Y por eso sigue siendo, digamos, ¿no? la herramienta, digamos, de los músicos. Uno podría decir, bueno, pero ¿desde cuándo existen los pentagramas? Tomemos la historia de la música de Occidente desde la Edad Media del siglo IX para aquí, desde el siglo IX, ¿no? Y desde entonces, y de manera, digamos, continuada, todos los compositores y todos los músicos han tendido o utilizado esa herramienta, claramente porque sirve, y porque sirve mucho más que otras, Claro. inclusive mucho más que otras que están hoy presentes en el mundo del reino digital digamos, y de Internet y de YouTube y de lo audiovisual, ¿no? Como A esta veces, que sí, nombrabas recién, la de las lucecitas que caen las teclas. el Siento Synthesia que se llama ese sistema. Sí. Ajá, ¿cómo se llama? Sin, Sintesia. Ya vamos a hablar un sintesia. poquito del Sintesia, Sí, sí. y y me parece así, a priori yo nunca lo he usado, pero me parece que te crea una dependencia enorme, porque si no tenés ahí el cosito cayéndole con la luz, Absolutamente. o si no, te lo tenés que aprender de memoria y lo contrasto de nuevo con un texto, ¿no? Que te aprendas de memoria, en unos meses no te lo sabes de nuevo, si no lo comprendiste, que es la posibilidad que decís que te da el pentagrama, ¿no? De comprender, de entender, de crear relaciones, de vincular Exactamente. cosas. Es como cuando Exactamente. uno analiza sujeto, verbo, predicado, y ahora entiendo mucho mejor la Bueno, fórmula. exactamente. Por lo tanto, entonces, lo que parecerían ser métodos pensados para que el principiante no tenga que sufrir aprender a leer o no tenga que aprender a leer música, terminan Atrasa. siendo mucho menos eficientes, ¿no? Claro. Y en el fondo más tortuosos para el aprendizaje. Porque de Mm. repente me das un pentagrama y yo, bueno, en unos minutitos ya sé lo que tengo que tocar. Ahora para tocar el tutorial tengo que ver 1 hora y media de un video en YouTube y poniendo play y pausa. O sea, La aquellos que creen, independencia. claro, aquellos que creen que ganan en el fondo están perdiendo, ¿no? Claro. Y cuando los alumnos lo descubren eso, es como que me dicen, no, dame un pentagrama. O sea, por favor, Claro. dame un pentagrama, Yo, no me hagas ver un video de YouTube. O sea, como que cuando ellos lo incorporan, es como, el método es este, no vamos a perder tiempo, ¿no? tiene otro Buscando. sabor, tiene esto Tiene que otro, decías hace un exactamente, rato. ¿no? Es como Pero, escuchar un audiolibro. Yo escucho muchos audiolibros y me encantan, pero no es igual que tu voz interna leyendo eso, bueno, conectando con esas palabras. tal cual. Es otra experiencia. Bueno, eso es lo que sucede. Por lo tanto, entonces, habría algo interesante, que aquel que incorpora la herramienta, en el fondo incorpora una herramienta para aprender a tocar y a hacer música, mucho más eficiente que cualquier otra. Y en este Claro. sentido,
yo no soy, a ver, no soy una persona cerrada. Viste que existen muchas aplicaciones en los celulares, en las tablets, que vos la ponés y te lee la nota que vas a tocar. Hay todos unos sistemas y apps, Simple Piano. Hay un montón, digamos, de que te dicen, te puedo enseñar a tocar el piano solo con una aplicación y ir haciendo ejercicios y cosas. Yo digo que todas esas cosas son maravillosas en cuanto a que muchas personas las utilizan como vías para De llegar o para acercamiento. acercarse exactamente, o a tener un conocimiento, ¿no? Un contacto, ¿no? Con el instrumento y con la Claro. música. Pero tengo noticias, Ujú. tienen un techo, siempre. Y ahí es cuando uno dice, no, claro, sí, no, pero si esto vamos a utilizar la mejor herramienta para esto. Y eso siempre es el pentagrama. Claro. Ahora bien, parezco yo acá como vengo a dar las buenas nuevas de por qué tendría sentido leer música. Sin embargo, lo hago porque, y acá volvemos a esta idea de la grieta, Sí. porque es impresionante, pero impresionante, la cantidad de personas, y no voy a decir personas, la cantidad de músicos, voy a reforzar más, la cantidad de músicos profesionales Sí. que no leen música, pero no solo que no leen música, sino que inclusive se jactan de no hacerlo. Ajá. O sea, ¿Y hay una cosa, componen? Te agrego, te hago la sí, pregunta. por supuesto, y que componen ¿Componen sin? y que viven de la música, que son músicos profesionales que viven de la música y que no saben leer música y que en el fondo hay algo como de, yo no necesito todo eso para hacerme música. Lo he Como que soy visto. más virtuoso que eso. Claro, como diciendo, yo lo hago todo, es todo mi intuición, yo lo hago así, de ¿Y oído cómo y... le explican a otro instrumento? El maestro, Ah, suponte con la guitarra, y le dice yo no sé, hago al esto, pianista, ¿hace esto? yo hago Ah, esto, y el otro, bueno, a ver, y el otro saca con... Sí, sí, sí. De hecho, es un gran problema cuando de repente la persona tiene que trabajar con otros músicos, porque ¿cómo hace para transmitirle lo que quiere? Es claro. un gran problema. O Claro, sea, como método lo que hablábamos de transmisión y que la información viaje, el pentagrama. absolutamente, bueno, absolutamente. Fíjate que en ese sentido, y yo acá voy a traer a colación, a mí siempre me gusta usar el ejemplo de Paul McCartney. Ajá, Paul McCartney es un tipo talentosísimo, brillante, te das cuenta que de una inteligencia, y de una intuición y una creatividad increíble, ¿no? Increíble. O sea, uno no puede más que sacarse el sombrero, ¿no? Y todo lo sí. que han hecho con los Beatles y fuera de los Beatles también, ¿no? Ahora es interesante porque Paul McCartney no sabe leer música. Wow, eso fue wow. Dicho por él y reconocido. No solo que no sabe leer música, él dice, yo la música, yo veo un pentagrama y yo no entiendo nada de eso y para mí la música no tiene nada que ver con eso, como que tiene un funcionamiento y algo que yo no lo puedo asociar a algo que yo veo ahí en el papel, ¿no? Qué bárbaro esto. No solo eso, sino que también sus conocimientos de teoría musical son también muy... hay toda una cuestión, hay de hecho un video muy interesante para aquellos que manejen inglés que se ha hecho sobre cuánta teoría musical conocían los Beatles, ¿no? Siendo los Beatles como un caso emblemático de la música popular, Claro. y un poco la conclusión, no lo dicen así porque tratan de salvar las apariencias y Sí, sí, ser sí. políticamente correcto, pero la conclusión a la que llegan es que no sabían teoría musical, que Wow. manejaban cosas que ellos más o menos tenían una idea de cómo funcionaban, sí, por supuesto, ¿no? O sea, tenían cierta noción de que esto podía combinar bien con esto otro y que había cierta lógica detrás de esto, Como pero lo más que se dice, intuitivo y de buen gusto que otra absolutamente, cosa. absolutamente intuitivo. De tocar lo que otros y ver, y después mucho de probar con el oído y decir esto sí, esto no, y después, esto no se hace suficiente hincapié, pero es muy verdad, de aprender de que cuando ellos iban a grabar y tenían al productor Epstein, ¿no? Ellos veían y decían, ah, mira lo que le dice esto a este. Ah, o sea, después ellos se supieron rodear de músicos o de personas que tenían formación y estarían ahí como una esponja. O sea, McCartney estaría ahí al lado de George Martin y de Epstein absorbiéndolo todo y como diciendo, "Ah, mira lo que le dijo, uy, bueno, y pescarían cosas así, estarían, digamos, pero lo cierto es que no tenían un conocimiento de teoría musical. Wow. Como nosotros entendemos la teoría musical, no lo tenían. Tanto es así que hay una anécdota maravillosa. Mira, me encantaría buscar la entrevista, pero no sé si la podríamos poner aquí en el podcast por temas de copyright. En el que McCartney Ajá. cuenta que de repente con Lennon se toman un tren hacia las afueras de Liverpool
porque querían ir a ver a una persona que sabía cómo tocar un acorde. Como si yo te dijera, esa persona sabía cómo tocar el acorde de fa sostenido. Entonces ellos viajan, ¿no? Como todos entusiasmados en el tren, para, digamos, que esa persona les muestre en la guitarra cómo era. Entonces es como que van y le dicen, a ver, ¿cómo es? Tenés que poner el dedo acá, acá. Esto es fa sostenido. Y fue como, ¡oh, qué maravilloso! Y que se volvieron rápido a su casa como para agarrar la guitarra y probar ese acorde, como, o sea, para conocer a una persona que sabía cómo tocar X acorde que ellos no sabían, ¿no? Y que fue así como, a ver cómo lo haces. Eso es fa sostenido. Bueno, nos volvemos a casa. Increíble. Increíble. Inclusive, hay algo también interesante que aparece por una entrevista. Alguna vez le preguntan por un acorde, digamos, no sé si era, creo que esa... no, le preguntan a George Harrison por tal acorde que se daba era el primer acorde de A Hard Day's Night, que es un acorde bastante particular, que ha sido analizado porque es como algo raro. Y que de repente le pregunta a Harrison, che, ¿y ese acorde qué acorde es? O sea, ¿cómo lo pensaste? Y dice, bueno, no, yo toco esto, pero en realidad tendrías que preguntarle a Paul porque me parece que él toca otra nota ahí abajo. Como diciendo, en realidad se nos formó un acorde, yo toco algo, el otro toca algo que no sé bien qué es, y sonó bien y quedó en el disco. It's been a hard day night. Acá, ¿viste ese? El primer acorde que empieza como algo disonante. Bueno, encima la canción empieza medio así. Claro, bueno, ese primer acorde tiene unas características particulares desde la armonía, no es un acorde tradicional, pero en realidad se dio, o sea, Harrison no sabía muy bien qué acorde era. Claro. Porque él sabía que McCartney tocaba en el bajo una nota distinta, pero que lo responde así como, eso se lo tendrías que preguntar a Paul porque me parece que él pone ahí otra nota. Pateando ahí la... no sé bien cuál es, o sea, creo que el otro hace otra cosa rara, pero sonó bien y nos gustó. Un poco así, ¿no? Ahora bien, pongo estos ejemplos así bien hermosos, ¿no? Pero así de extremos y de drásticos. Porque uno podría preguntarse, bueno, Paul McCartney no tiene conocimiento de teoría musical, o no ha estudiado de manera formal, y no sabe... ¿Para qué lo quiero yo? Entonces, quiere decir que podemos sacar una conclusión muy importante. Se puede hacer música sin saber leer música. Sí. Y no solo eso, se puede componer música sin saber leer música. Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Por lo tanto... no sería la lectura musical una condición necesaria para tocar música, ni siquiera necesaria para componerla. Y ahí se separa de la escritura, porque ahí sí necesitas, o sea, no puedes, si no sabes leer y escribir, no puedes escribir si no sabes leer, o sea, es como, ¿no? Bueno, pero eso sería de la escritura respecto a la lectura. Claro. Vos pensás que en el fondo uno puede decir, yo sé leer música, pero no sé escribir música. Claro. Podría existir, bueno, es medio raro porque si la lees tendrías la capacidad pero habría algún proceso que es la escritura misma, de decir, bueno, estas notas las voy a escribir así, y otra cosa sería leerlas. Vos podés... No, pero digo en el sentido, claro, de que si vos escuchás y como hacen ellos que escribe, o sea, que, ¿cómo le decís? ¿Compone? Igual le decís así, sí. Bueno, compone intuitivamente. Pero ¿cómo no entiendo cómo es componer sin poner escrito, ¿entendés? En un pentagrama. Ese es mi dilema. Es acordar, es ponérselo en la memoria, es más o menos crearse alguna nota en la que dicen, bueno, acá algo escribirían, triángulos, no sé, algo, formas geométricas. Cifrado, se diría, bueno, toco el acorde de la, toco el acorde de sol, pero el acorde de la y el acorde de sol no partían de la idea de saber qué notas eran, era saber que tenía que poner los deditos acá y tengo este acorde que se llama la, y pongo estos deditos acá y tengo este acorde que se llama sol. Eso sí. Claro. Pero de ahí a saber que el acorde de la contiene X notas y que es mayor y que es un intervalo y que escala, ya hay otra. O sea, tenían un conocimiento rudimentario de los elementos de la ejecución, pero no un conocimiento en el que componían a partir de eso y decían, bueno, voy a escribir esta melodía que me surgió, ¿para qué la escribo? Son estas notas, toma, a ver, ¿qué armonía le podemos poner? Para que estamos en la mayor, no, o sea, ese nivel que me sitúo en su época y no tienen en un celular una grabadora de voz que hace una nota y dice, se me ocurrió esta melodía, no la sé escribir, pero bueno, hoy hay otras herramientas, quiero decir, pero me imagino en ese momento... Y en ese momento tendría que memorizar muchísimo. Claro. Y también se olvidarían la mitad de las cosas. Che, en el ensayo salió una melodía linda hiciste, ¿cómo era?
Ni Uy, la idea. puta madre, no tengo la menor idea. Ojalá que me Claro, acuerde. Che, ¿alguien se acuerda cómo era la melodía esta? Y muchos dirían, no, flaco, no, ya ya está, fue, bueno, y hace perdimos una otra. melodía Claro, hermosa, y se perdió una claro. melodía. Y claro, ¿sabes cuántas veces? Y porque cuando vos no tenés el papel digamos, como para Plasmar, asentarlo, ¿dónde lo claro, asentás? ¿En las manos o en la memoria? Y las claro, manos y la memoria no son perfectas. Tuviste un lapsus y se te fue de la mano, tuviste un lapsus y se te fue del oído. ¿No? sí, Por eso en el fondo la escritura musical, a mí me abriste un campo sobre el que yo no había hecho hincapié, mirá qué interesante. La escritura musical también permitiría, al asentar los elementos, no depender de algo tan frágil como la memoria, porque en el fondo claro, tenía que depender de la memoria. Cuando existía el disco podían ir al disco y decir, che, ¿qué grabamos? Esto. Pero antes del disco era la memoria, era claro. recordar, ¿no? La letra sí se la escribirían, quizás se pondrían acordes en algún lado, pero la Algo escribirían. melodía, Esa era mi algo, parte, claro, porque digo, ahí es pero donde mucho componer menos entró sí. en colapso, porque digo, hasta que toquen y les sale bien y tienen buen gusto musical y buen oído y lo trasladan así diciéndose unos a otros, hace esto, yo voy a hacer esto otro, pero en algún momento algo tiene que estar escrito, porque si no es imposible. Por eso es como te decía, ¿se puede decir componer a eso? Y sí, Bueno, pero es ajá, muy componer, pero sin, rudimentario. es componer, pero sin un soporte, o sea, sin un método de decantación, podríamos decir, de la información, pero sí, algo escribirían, por supuesto que sí. Claro, Pero aún así está lejos de ser un pentagrama. claro. Muy lejos de explicitar con precisión qué notas, qué acorde, qué ritmo, qué compás, qué tonalidad, qué escala, etcétera, ¿no? Eso no, eso sí que no. Por eso no leen música, bueno, escribirán algún acorde, la mayor, más o menos, ¿no? Pero algo así. Claro, el cifrado americano, que vamos a El decir cifrado americano, también, eso de paso, sí, da una guía, da no una es el idea, pentagrama. no es el pentagrama, pero da una eso sí lo manejarían, probablemente Claro, sabrían de cómo se escriben los acordes, se escribirían un cifradito y dirían, bueno, el tema es así, pero sabemos muy bien los que estudiamos música que de 4 acordes de un cifrado a tocar una pieza musical, hay un abismo sí. muy grande, y ese abismo lo tenían que llenar con lo que memorizaban y con lo que se acordaban o con lo que iban proponiendo, ¿no? Es mucho más imperfecto, nosotros lo hemos conversado un Ya montón vamos esto. a, eso también podríamos, sí. No, lo que pasa es que no quiero evitar entrar en temas muy técnicos, Sí, pero sí, sí. el tema del cifrado y la partitura sería un tema también interesante. Quizás para un podcast más Sí, más erudito. adelante. Pero en cualquier caso, uno podría decir, bueno, pero entonces no es necesario leer música para tocar música. No, no es necesario. Pero no es necesario entonces para componer mi música, aprender a leer música. Es cierto, no es necesario. Y cuánta música popular, cuánta música folclórica es de tradición oral. Decís, bueno, una vidala, ¿no? ¿Y cómo llegó? No es que alguien en el pueblo le escribió una samba. ¿Qué era? Mm, La tradición oral. Se repetían y claro. pasaban de generación en generación, ¿no? Con el gran problema de las transformaciones que, Te o iba sea, a en el decir, eso es fondo, un teléfono descompuesto. ¿Quién sabe si la estamos tradición escuchando hoy? oral, la tradición oral presupone algo que es que, bueno, lo que llega hasta nosotros después de 200 años, nunca sabemos realmente No cuál sabemos. fue la Vidala original. Lo que nos llega Incomprobable. es algo, ¿no? Y ahí está la cuestión de la escritura, porque en el fondo la tradición oral y la tradición escrita es algo que no tiene que ver solo con la música. En la literatura pasa igual, ¿no? Fíjate que la famosa Ilíada y la Odisea de Homero, en realidad él Mm. la recitaba de memoria. Era un poema que se recitaba de memoria y que mucho tiempo después fue escrito. Y ahí un poco nace la literatura universal porque ya es un proceso que está hecho en el papel y no en lo oral, ¿no? En la Mm. tradición, en la repetición, que presuponía una memoria, hay que memorizar toda la Ilíada y la Odisea y Sí, poder estaba recitarla, pensando eso. pero antes se tendía mucho a eso porque la tradición, estamos hablando, ¿no?, en la Sí, antigüedad, sí, sí. porque la tradición escrita todavía no tenía el peso que tuvo después. Claro. Pero entonces fíjate que acá ya vemos los problemas de la tradición oral y en algún sentido las grabaciones son un regreso a la tradición oral. Porque de repente vos que te llega, no algo escrito, pero algo grabado y está pero lo que pasa es que ahí es una tradición oral que sí puede Ser más mantenerse, fidedigna. Claro. claro, fidedigna, porque vos decís, "Ah, es exactamente esto", ¿no?
¿no? Es como Claro. es algo escrito que no está escrito, ¿no? Podríamos decir, la Sí. grabación. Es una Ujú. escritura, pero... ¿no? Ahora bien, decíamos entonces, no es necesario para tocar un instrumento, no es necesario para componer. Pero entonces uno podría preguntarse, bueno, ya vimos los beneficios. Entonces, ¿por qué cuántos músicos lo desdeñan? O no sienten la necesidad, porque yo me imagino, yo siempre hago esta especie de fantasía. Yo digo, McCartney se hizo millonario con los Beatles, grabó miles de discos. En algún momento no le habrá dado como, che, y ahora que ya soy millonario y que vivo de hacer música y que ya soy famoso, Sí, que ya ha podría buscar. acaudalado todos los logros. Claro, ya tengo todo, o sea, puedo dedicarme ahora simplemente a mirar el techo. ¿Cómo nunca se le ocurrió decir, che, ahora que podría estudiar un poco de, ¿no? Podría servirme, ¿no? Allá que ahora soy músico y vivo de la música. La Puedo decir, bueno, vanidad no lo dejaría de eso es una. haberse dicho y desdecirse. Pero vos sabés que no, mira, no creo que, vos sabés que no creo que se juegue eso. Bueno, en algún caso sí, de alguien necio podría ser, pero yo no creo que se juegue eso. ¿Por qué no podría decir, bueno, hey, pero yo empecé en el sótano en el Sí. garage, éramos 4 pibes de barrio que empezamos así, nadie había ido al Ajá. conservatorio, bueno, es lógico que no supiera música, pero una vez que vos alcanzaste un estatus y que vivís Sí. de la música y que sos músico profesional, ¿cómo no te pica el bichito de decir, che, y sumo esto otro ahora? O sea, yo ya lo mío lo tengo, pero puedo sumar esto Sí. otro que sin ninguna duda para algo me va a servir, soy músico. Ahora, lo que se juega es, hablando de los prejuicios, algo que no pasa por la vanidad, no pasa por no necesito, yo soy un genio, ¿para qué voy a leer música? Eso es para los boludos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que es que la gran mayoría de los músicos que tocan de oído y de manera intuitiva han encontrado un modo en el que pueden hacer las cosas, en el que crean, ¿no? en el que han desarrollado su proceso creativo, que sienten que estudiar teoría musical o incorporar la lectura musical Los va a va a hacer perder. tentar, va a hacer perder lo que ya tienen. Les va a hacer Claro. perder la creatividad, la frescura, la originalidad, que lo que ellos tienen es algo que si uno le pusiera, ¿no? todo digamos, como todo ese entramado, se lo destruiría, lo mataría. Se aplica a todas a otras cosas de la vida, ¿no? En todo, en la actuación o en la psicología, es como, wow, tenés muy buena interpretación. No estudies. Enseguida la gente te lo dice, no estudies porque vas a perder esta intuición innata que tenés y cuando Bueno, estudias te pones como formal y te bueno, volvés como ese es todos el, y ese sos... es el mito, ese es Ese es el mito. prejuicio, ¿Los es un vamos a mito. derribar? Tengo noticias, es un mito que tenemos que derribar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es un mito? ¿Por qué digo que es un prejuicio? Porque en los otros órdenes de la vida también aplica algo, que es que el conocimiento te hace libre, no te Claro, encadena, total. ¿no? Es bíblico, ¿no? La verdad os hará Mm. libre. O sea, conocer algo no es algo que te va a empobrecer, sino siempre a expandir. Y que O las sea, reglas están para romperse, pero si no las y que conoces, ¿cómo las rompes? exactamente, es que de hecho en los Beatles se ve clarísimo que ellos se la pasan rompiendo reglas que no conocen. Que vos decís, Claro, este acorde de acá, che, este acorde no está en mi mayor, uy, mirá, qué bárbaro, pero de casualidad, porque les gustó claro. cómo sonaba, no porque dijeron, acá esperaríamos un acorde de sol menor, pero voy a poner un sol mayor porque quiero jugar con un color que no es de la escala. Eso haría alguien que tiene conocimiento. Ellos Sí. fue esto y quedó, Charlie, quedó, ¿no? Charlie García. pero Charlie García tiene conocimiento. Sí, por eso. Y él dice que a propósito hace esos procesos de romper, como que esta Bueno, regla es así, pero a mí me Bueno, importa nada y bueno, yo lo pero voy a ahí hacer está. asá. Pero hay que aprender las reglas para romperlas, porque si no, en el fondo no sabes qué es lo que estás rompiendo. Claro. No sabes dónde estás parado. Por eso el conocimiento los hará libres y por eso, en el fondo, es un prejuicio. Nunca conocer sobre algo, aprender Mm. sobre algo, puede empobrecerte o achicar o disminuir tu caudal creativo. Todo lo contrario, lo que va a hacer es expandirlo. Yo siempre digo una cosa, Paul McCartney no sabe leer música. Ahora, nunca sabremos qué es
lo que él podría haber hecho en la música si Sí, lo sí, sí, hubiera aprendido y si hubiera aprendido teoría musical. Es una respuesta obviamente imposible, es una pregunta Sí. imposible de responder, ¿no? ¿A dónde podría? Pero yo te puedo asegurar que podría haberlo llevado mucho más lejos, aún de lo que él pudo lograr con su intuición, con su creatividad y con eso que Es un ya buen tenía de gusto y base, todo. ¿no? Claro. Con ese Lo innato. capital que él ya tenía, innato, que Sí, le viene misterio, como siempre decimos, los dones, ¿no? sí. Pero siempre es eso. Y eso lo he comprobado. Y eso digo que es una comprobación empírica, porque yo he tenido la posibilidad de trabajar con alumnos que me decían, yo hago música, yo produzco mi música, pero no tengo absolutamente ningún conocimiento de teoría musical. Todo lo que lo hago con el oído, con la intuición, con esto, con lo otro. Y que Mi cuando marido, empezaba... que Bueno, es y, productor musical, y yo cuando lo conociera, pero ¿cómo no sabes? O sea, qué es una escala, pero ¿cómo no sabes? Yo bueno, era como... bueno, Y pero ahí, fíjate ahí que ahora está estudiando, ya lo he puesto en fila. Pero fíjate qué interesante que el proceso que yo he visto es siempre este. La persona viene con lo que tiene y el conocimiento que suma Lo expande eso que multiplica, tiene, claro, lo multiplica, le hace ver cosas, le hace buscar por lugares que nunca hubiera pensado, le hace total. entender por qué tiende a ciertas cosas. En el fondo le hace comprender cuál es su lenguaje. Porque la gente dice, a mí me gustan estos dos acordes. Yo uso siempre estos dos acordes porque me gusta lo que suena. Pero cuando vos tenés... Claro, pero fíjate qué interesante, que estos dos acordes que vos utilizás tienen una sonoridad particular porque tal cosa. Entonces dice, ahí está, El eso. psicólogo musical es la partitura Es que como, nos hace por eso es entender. esto. Entonces, quiere decir que entonces ahora esto lo puedo llevar más allá de esta manera. O sea, te permite en el fondo comprender aquello que ya tenés, ¿no? Claro. Por eso digo que este mito, y es un mito terrible, pero y vos sabés que muchas personas a veces tienen que, lo dicen como yo no sé, yo hago las cosas de esta manera y en el fondo tienen un temor de perder lo que tienen. Esa es la Sí. verdad. Y esa es la razón por la que me atrevo a decir, y esto puede ser, digamos, algo polémico también, pero ese temor es lo que los detiene, es lo que los Mm, frena. Y ante eso yo tengo que decir lo siguiente, venzan ese prejuicio, porque el sí, proceso es absolutamente el contrario. sí. Nunca perdés lo que tenés, porque el conocimiento nunca te quita, siempre te da más, siempre te permite llegar más lejos, te permite entenderte a vos mismo y por lo tanto entender la naturaleza del proceso creativo que llevas Mm, adelante, ¿no? Y ese sí. es el sentido del pentagrama y en el fondo de la teoría musical. Pero hablemos del pentagrama porque la teoría quizás implicaría otros aspectos, ¿no? Pero leer música Mm, y sumar esa herramienta a tu experiencia vital con la música solo va a darte más herramientas para disfrutar, para crear y para sentir la música, ¿no? Y eso adhiero siempre suma. total, totalmente. Y voy a decir que la experiencia más sublime que he tenido en mi vida ha sido gracias a leer partituras. Y te lo he contado, ha sido la primera vez en mi vida que después de, no sé, de un par de años de estudiar lectoescritura musical, vi una partitura y empezó a sonar música en mi mente. Entonces era una escuela de música, entonces podían tocar música en alguna otra, no, como que sala que uno escuche, y yo sentía como que esa música alguien la está tocando. Y entonces volví a la partitura y era como, alguien está tocando lo que estoy leyendo. Y hasta que descubrí que eso estaba creándose en mi mente, fue una cosa súper sublime, fue mágico, fue develador, fue la experiencia más increíble que he vivido en mi vida. Fue así como una adrenalina, una cosa de no puede ser lo que está pasando. Mi mente está creando música que Claro. no están tocando en ninguna parte. Esto está pasando aquí. O sea, Bueno, eso fue es, para mí increíble. mira, Sigo al día de hoy interesante. maravillada. No me pasa, quiero decir, ya no me pasa después de muchos años de alejarme de las partituras. Ahora veo una partitura y no suena nada. Es que no es como andar en bici, capaz eventualmente cuando retome, pero El entrenamiento te lleva de vuelta a eso, como siempre, sí. ¿no? Hablábamos de eso la vez pasada. Pero fíjate, insisto, y quiero cerrar con una reflexión. Hoy vamos a cerrar tocando música de Paul McCartney, porque ya que le Por pegamos tanto, favor. pobre Paul, de hecho Ay, vamos a no. cerrar con una canción que él compuso sin pentagrama y de la cual yo escribí un pentagrama porque la utilizamos como piezas con los alumnos en las clases. O sea, que de esto Y existe lo una parte... amamos.
Aunque lo no amo. sepa y no Porque, quiera aprender claro, a pero, escribir nuestras pero amadas seguro, porque partituras. aparte por algo yo me dedico a escribir la partitura de lo que él no, ¿no? Claro. O sea, él no la escribe, pero yo sí, pero él la crea. Pero siempre está el signo de interrogación. Pero aparte quería cerrar con esto. Leer música, y esto sería otro capítulo también, ¿no? Del podcast. Es algo mucho más simple y accesible de lo que todo el mundo cree. Doy fe. Eso es una cosa porque el otro gran freno, uno es ese, voy a perder lo que tengo. Y el otro temor, el otro cuco que se agita sobre el pentagrama siempre es, Dificilísimo. no, esto es dificilísimo y me va a tomar años de mi vida, de estudio, no, yo solo quiero tocar una canción de los Beatles. O sea, ¿por qué atravesar toda esta tortura del solfeo y la clave de sol? Y eso es falso también. Radicalmente falso. Entonces, esos son los dos grandes mitos que generalmente hacen que las personas digan, no, esto no es para mí. No, pero si yo toco rock. No, pero yo toco de oído. No, pero lo mío es de hobby. ¿Para qué voy a aprender a leer música? No y no. Falso, totalmente falso. Pero bueno, eso en todo caso podremos extendernos un poquito más. Los alentamos entonces, como siempre, porque eso hacemos aquí siempre. Alentamos a que se acerquen, a que vayan, que busquen profesores. Sí, a que derriben esos mitos respecto a cuán complejo es, a que derriben esos mitos respecto a que puede serme algo inútil, ¿no? Y sobre todo, que derriben esos mitos respecto a creer que eso me va a quitar algo, porque siempre te va a dar mucho más de lo que uno pudiera imaginar sobre eso. Si han estado ahí, como he estado yo, como quizás muchos de ustedes, déjennos sus comentarios aquí mismo en el video si nos están viendo por YouTube, si están en Spotify, sepan que estamos también en YouTube y que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Arturo lo encuentran en Arturo Estanislao Pianista, a mí me encuentran como @RomitaLeal, Arturo Estanislao Pianista. ¿Dónde más nos pueden dejar comentarios, Arturo? En los videos de YouTube pueden escribirnos en Instagram. Nosotros siempre estamos ahí, digamos. Activos. Vamos a empezar a compartir algunos fragmentitos como clips. Para abrir también pequeños clips para abrir el debate. Así que si nos quieren escribir y siempre nos cuentan. Que nos cuenten sus experiencias, sí. Es la idea, digamos. Esto es muy interesante porque uno empieza a hablar con personas y confirman esto. Ay, yo toda la vida creí que no. O al revés, no, yo lo incorporé de chico y me di cuenta que eso es algo maravilloso. O no, yo siempre le tuve miedo. En fin, digamos, las distintas experiencias individuales que las personas tienen con esto nos interesan y siempre suman. Así que todo lo que nos quieran acercar como comentarios, sugerencias, ideas, temas, encantadísimos de leerlos y de alimentar, digamos, este espacio tan lindo que yo creo que creamos entre todos, ¿no? Así es, tal cual. Y para eso es, porque esto ya existía en un podcast privado y lo hemos abierto para eso, para que podamos conversar en comunidad. Así que esperamos esos comentarios, esos mensajitos en público, en privado, donde se animen con sus experiencias y con sus miedos también. Arturo, entonces, gracias. Nos yo ya me despido. Entonces, sí, te con dejo Let tocar. It Be, ¿no? Déjalo ser, ¿no? Let It Be de nuestro amigo Paul, ¿sí? Dale, prepárate vos. Yo les mando un cariño enorme. Gracias a todos por estar ahí. De verdad que los valoramos un montón. Gracias. Chaucito.